Bueno, esto fue la compra que hice, un dron DJI Spark. Es un buen dron, hasta ahorita sí le he sacado el jugo y espero sacarle mucho más. Me vino con todo esto, prácticamente es un Flymore Combo. Viene con este cable que carga varias baterías. Me vino con estas dos baterías, protector de hélice. Vino con dos repuestos de estos, pero pues ya le estrené las primeras. Y el control que también viene por aparte. Originalmente viene el dron y un cablecito para cargarlo por detrás y ya. Y pues se maneja por el celular. Entonces yo puedo manejarlo por el celular o lo conecto acá y listo. Bueno, actualmente me ha parecido súper bueno, da buena imagen, me graba hasta 1080. Me compré este cosito, luego le conecto un cable de transferencia de datos al celular y listo. Entonces lo conecto por acá y lo conecto al celular y ya no necesito conectarme por Wi-Fi y la señal es muy nítida y ya lo puedo volar muy lejos. Bueno, ¿cómo lo conseguí? Resulta que a mí me gusta comprar cosas por internet y además de que me gusta comprar cosas por internet, a mí me gusta tratar de ahorrar, ¿sí? Me gusta siempre buscar si de pronto de segunda mano el producto está bueno, sirve, etc. Resulta que yo estaba antojado desde hace rato de un dron, ¿cierto? Estaba entre la cámara 360 o estaba entre el dron. Resulta que esos drones son muy caros, entonces estaba tratando de buscar un dron que fuera bueno y que no estuviera tan caro. Los que no estaban tan caros eran esos drones que son como chinos y pueden ser muy buenos, pero quería un DJI, uno que tuviera un estabilizador, uno que grabara a 1080 como mínimo. Entonces a la final me decidí por la 360 y preferí esperarme un poquito más para poder conseguir el dron. Pues mi presupuesto máximo eran solamente hasta 1 millón, como caro pues, como máximo. El más barato era como 1.600.000 y nuevo, pero sin combo, ya solamente una batería, y tras de eso tenía que mandarlo a traer con algún conocido de otro país, porque era por Amazon. Si no, valía 2 millones y pico y pues muy caro. Hasta que un día apareció un anuncio ahí de un dron que se acercaba a mi presupuesto. El dron lo había publicado en 1.250.000 pesos. Dije, no, pues, ¿qué pierdo con preguntar? De pronto el man me hace una rebaja buena. Puede ser ese el dron. Pues se veía muy completo, que fue con todos los accesorios que mostré al principio del video. A ver, el tope mío era 1 millón, pero pues no significaba que yo iba a dar el millón completo. Como dije al principio, si yo puedo ahorrar un poquito, pues intentaré, ¿cierto? Entonces yo de una cambié mi rol de negociante. Y apenas el man me dijo eso, ya coroné dron. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que el man dijo, no, este man cómo le ocurre que yo le voy a bajar todo eso? De pronto está diciendo como digan a este, digámosle que sí para molestarlo, pero no pensé que el man iba a hacer ese descuento tan bueno. Ya después lo que se venía era comenzar a practicar, comenzar a manejar el droncito y pues tratar de no estrellarlo. El primer día le volé 2 hélices. Volar el dron por tercera vez. Las primeras 2 fueron un fracaso porque me corté el dedo y volé 2 hélices. Entonces vine acá a un lugar más espacioso para que no se aporrie el dron y para no aporrearme yo tampoco. Y ya era comenzar a practicar y lograr hacer algunas tomas. Como yo estaba buñuelo, como estoy buñuelo, aún estoy usando muchas veces los protectores de hélices. Incluso le dije a un amigo del trabajo que si me iba a enseñar a hacer algunas tomitas, porque él es muy pro en el tema pues audiovisual. También tiene un dron y el man sabe hacer unas tomas muy potentes. Iba a grabar más abajito, pero qué aguacero tan paila. Entonces me
vine para acá porque está bonito, despejado, y antes de que me coja la lluvia voy a hacer un videito, listo. Entonces aquí viene. En el 2023 completamente. Sí, es un dron muy completo, es un dron que a pesar de que ya tiene sus añitos, es muy bueno. Tiene el gimbal, el estabilizador pues de la cámara, tiene sensor adelante y tiene sensor abajo. La autonomía de las baterías son de 15 minutos, dependiendo pues de cómo usted lo huele, le puede durar más, le puede durar menos. A pesar de que ya hay otros en el mercado y de que este está más o menos viejo, pues igual sigue siendo muy bueno. Graba 1080, tiene las funcionalidades de seguirlo a uno, o sea, usted selecciona en la pantalla que lo siga y él lo sigue, cosa que no tienen varios drones que son más caros que este. Es muy pequeño. Al ser mi primer dron, pues yo también lo recomiendo para empezar, pues si usted quiere volar drones, si quiere aprender y no quiere gastar mucha plata, pues puede conseguirse uno de estos de segunda, que es una muy buena opción.